Y como falta poco para las vacaciones, Mariano Beristain nos va a decir cuáles son los precios de los alquileres y si hubo aumentos, en el caso de haberlo sabido, digamos cuál es el porcentaje de aumento respecto a la temporada anterior. Mariano, buenas tardes. Muy buenas tardes, pero antes de hablar del precio de las vacaciones, vamos a hablar del precio de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Hay un informe del gobierno... Podemos vacacionar también en Buenos Aires, ojo, ¿eh? ¿Cómo? También podemos vacacionar. Se puede. Hay acá. Mucha gente del interior que viene a vacacionar a Buenos Aires. Pero vamos a hablar del precio de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Hay un informe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, justamente, que da cuenta de la enorme disparidad en los precios de los alquileres según el barrio. Vamos a ver algunos detalles para que usted tome en consideración. Primero vamos a ver la oferta de departamentos que hay en la ciudad. Es decir, ¿dónde hay más departamentos ofrecidos? ¿En qué barrios usted tiene más oferta de departamentos? Veamos, por ejemplo, en Palermo concentra el 15% de la oferta de departamentos, Recoleta el 10%, el barrio de Belgrano 7%, Caballito el 7%, lo mismo Almagro y Villa Urquiza el 6%. De todos los departamentos que existen en el mercado hoy, el 49% son de 2 ambientes y el 83% de las propiedades son usadas. Por último, hablábamos de la dispersión de precios y ahora vamos a los números para que usted tome en cuenta, por si usted está por alquilar. Hay muchas personas que empiezan a ver la posibilidad de alquilar, sobre todo para el mes de marzo o en las propias vacaciones, ¿por qué no? Que tienen unos días sin trabajo, entonces se toman esa posibilidad. Veamos a ver, miren, un 2 ambiente en Palermo, 4.118 pesos en promedio. Siempre tome en consideración que esto es un promedio. Saltamos al Almagro porque no hay datos de Villa del Parque, 3.235 pesos. Fíjese que hay una disparidad que supera en algunos casos el 70%. Caballito, 3.072 pesos de promedio. La Boca, 2.906 pesos. Y el barrio de Flores, 2.778 pesos. Cuando vamos a los 3 ambientes, que es más un departamento para una familia tipo, tenemos, por ejemplo, que el precio promedio de un alquiler en Palermo es de 6.082 pesos. Y después existe una paridad bastante grande en el resto de los barrios. Villa del Parque 3.795, Almagro 3.511 y en el caso de Caballito 3.596. Por último se ubican La Boca y Flores en el orden de los 3.400, 3.200 pesos. Pero atención, aquí hay una trampa o un error. En general, cuando usted habla con el sector privado, ¿qué es lo que le dicen? Le dicen fundamentalmente que la disparidad de precios entre Palermo y Flores, miren la diferencia que hay, es abismal, ¿no? 6.082 pesos a 3.214 pesos. Tiene mucho que ver con la modalidad, el tipo de departamento que se alquila, porque en algunos casos, en Palermo, por ejemplo, incluye cocheras o incluye cuartos de servicios, que no pasa eso en Flores o en La Boca, ¿no? Entonces, las condiciones no son las mismas y a veces quizás la disparidad de precios tiene mucho que ver con eso. Vamos a ver otros datos que tienen que ver con las subas anuales. ¿Cuánto han aumentado el precio de los alquileres el último año? Estos son los datos de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que dice fundamentalmente en los datos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es que el precio de los alquileres el último año aumentaron en el orden de 13% en los 2 ambientes y 14% en 3 ambientes. Ahora, cuando usted habla con el sector privado, ¿qué es lo que le dicen? Que en realidad los aumentos anduvieron entre 19% y 22%. Aumentaron más los departamentos de 2 ambientes que los de 3 ambientes. Entonces, hay disparidad de datos. Yo les traje las 2 opciones, digamos, la que plantea el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la que plantean el sector privado o algunos representantes del sector privado. Vamos a tomar un caso específico. Los asalariados con ingresos por 11.825 pesos, estamos hablando de una pareja que entre los dos ganan este dinero, un poco más de casi 12.000 pesos, destinan casi la tercera parte, el 29%, a alquilar un departamento de 2 ambientes. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo de alguna manera?
Bueno, esencialmente que los aumentos de los precios de los alquileres, según el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no son tan altos y que la disparidad de precios entre los barrios, entre barrios como Palermo y La Boca, es muy alta, pero siempre a tomar en consideración. Las condiciones no son las mismas, no es lo mismo alquilar un departamento de 3 ambientes en Palermo con un cuarto de servicios o con una cochera que alquilar uno en La Boca, que es sencillamente un departamento de 3 ambientes. Muy bien, muchas gracias por los datos, Mariano. No, gracias a ustedes como siempre. Gracias.